La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, edición de viernes, pero un viernes muy especial porque vuelve la NBA, señores. Obviamente no son partidos de temporada regular, vamos a tener algún que otro partido importante de pretemporada, pero ya que vuelva a la mejor liga del mundo en el formato que sea, de la forma que sea, es algo muy importante. Vamos a estar hablando de eso, obviamente, de la actualidad de esos equipos. Hoy juegan algunas franquicias interesantes como Atlanta Hawks, más a la noche ya en la madrugada del sábado, Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers sin LeBron y sin AD, pero un partido interesante también. Muchos juegos en donde podemos, mejor dicho, y vamos a ver a los jóvenes drafteados y a las figuras que están evolucionando en esta liga. Pero también tenemos una entrevista muy importante porque vamos a estar hablando con David Carro Funes, agente que tiene mucho que ver, o tuvo mucho que ver, mejor dicho, con la llegada de Facundo Campazzo a la NBA. Nos va a estar contando cómo se dio esa situación, cuáles, o mejor dicho, si hubo equipos, franquicias además de Denver que se interesaron en el argentino, y cómo es también desarrollar una nueva vida, una nueva etapa en tu carrera en un lugar tan diferente al resto como lo es los Estados Unidos. Así que de todo eso vamos a estar hablando en la segunda parte del programa, pero primero tengo que saludar a mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos, para Leo, que está del otro lado operándonos, y todos los que nos están siguiendo por unocontraunoweb.com y también por twitch.tv/crossover, ok, porque es una tarde más que especial. Obviamente después de 70 días vuelve la NBA. Obviamente estos son los pre-season games, los juegos de pretemporada, y quizás lo que veamos difiera un poco mucho de lo que podamos llegar a ver a partir del 22 de diciembre, cuando efectivamente se dé el inicio de la temporada de la NBA. Y también obviamente porque, como bien mencionabas vos, tuvimos la posibilidad de hablar con la persona que estuvo junto a Facundo Campazzo en sus primeros días en Denver, en la ciudad de Colorado, en donde, bueno, conoció a sus nuevos compañeros, conoció la franquicia, los dirigentes, y nos dio a todos los argentinos la posibilidad y también el orgullo de volver a tener un representante en la liga más importante del mundo. Así es, vamos a tener algunas historias, como por ejemplo quién fue uno de los jugadores que lo llamó primero que nadie casi, porque mucho se habló de la competitividad que iba a tener, o la competencia que iba a tener Facundo Campazzo en el puesto de base, la cantidad de perimetrales que tenía Denver. Bueno, uno de esos perimetrales fue el que lo llamó antes que nadie para, bueno, darle la bienvenida, hacerle sentir que estaba en su nuevo hogar y meterlo ya de lleno en lo que es la cultura de los Denver Nuggets. Pero van a tener que esperar a la segunda mitad del programa, porque ahora tenemos que hablar de actualidad. Dijimos, hay partidos importantes, interesantes, que nos van a permitir ver, analizar ya en lo concreto lo que son las nuevas apariciones de la liga, jugadores que se vienen desarrollando de años anteriores, y tenemos algunos juegos que pueden llamar la atención. Yo me voy a quedar con uno en particular, te voy a pedir, Emi, también que elijas uno, tal vez es el mismo que voy a elegir yo. Atlanta Hawks contra Detroit Pistons, el primero de todos. Quiero ver a estos Atlanta Hawks de Trae Young, obviamente, de Chris Dunn, de Rajon Rondo, de Bogdan Bogdanovic, así se dice, el serbio, de Danilo Gallinari, de todos los jugadores nuevos que entraron en este plantel y que van a hacer de los Atlanta Hawks un equipo muy competitivo. Obviamente la importancia de ese juego va más por el lado de la franquicia de Lloyd Pierce, del entrenador de los Atlanta Hawks, pero del otro lado también tenemos a Killian Hayes, el drafteado número 7 de esta ceremonia de 2020, que va a ser el base más importante junto con Derrick Rose de los Detroit Pistons. Va a tener la responsabilidad, entre otras cosas, de ser la piedra fundacional de esta nueva reconstrucción que tienen los de Michigan. Así que es un duelo bastante interesante con dos bases de alto calibre, pero muy jóvenes. Exactamente, sí, dos partidos que tienen mucho que bueno, evidentemente mucho atractivo, en el cual vamos a encontrar
varios equipos que necesitan ver en qué lado de la balanza se encuentran o para qué pueden llegar a aspirar en esta actual temporada. Si querés repasamos cuáles son los 5 juegos de esta noche. Como bien comentabas vos, abren la jornada los partidos entre Orlando y Atlanta, esta noche a partir de las 9 de la noche, y el de Nueva York contra Detroit Pistons, ambos en el mismo horario. Van por el League Pass, evidentemente ya empieza a regir el hecho de que hay que empezar a hacer todo legal, porque hay que empezar a pagar el League Pass, o bien, bueno, después habrá que indagar un poco en el internet a ver si se puede encontrar algún link para verlo. Después, en el primer televisado de la noche, para la gente que pueda tener la posibilidad de ver NBA TV, que es el canal que va a estar pasando, Houston contra Chicago, un partido también muy atractivo, sobre todo teniendo en cuenta que estos Chicago Bulls van a estar afrontando una nueva temporada en la que tienen varios jóvenes ya afianzados, tuvieron la posibilidad de elegir en el pick número 4 del draft a Patrick Williams, una de las sorpresas. Esperemos que rinda a la altura o que al menos tenga un buen nivel durante su temporada como rookie. Después, a las 12 de la noche, ya entrando en el sábado 12, vamos a estar pudiendo disfrutar de un clásico, podríamos llamarlo de esa manera, porque los dos equipos de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers, se van a estar enfrentando en un juego que quizás carece un poco de atractivo porque, por ejemplo, las dos figuras de los Lakers no van a estar en cancha, tanto Anthony Davis como LeBron James no van a estar participando de este duelo, pero de todas maneras siempre es atractivo ver los encuentros entre las dos franquicias de Los Ángeles, y también teniendo en cuenta que una de las dos viene de ser la campeona de la última temporada. Y después en el último turno, ya a las 12:30 de la noche, ya también hablando de lo que es el sábado, este sí es televisado, es por ESPN. Van a estar jugando los Sacramento Kings contra Portland Trail Blazers, que es precisamente el próximo rival de Facundo Campazzo y de sus Denver Nuggets, en lo que van a ser su segundo y tercer amistoso de preparación previa a la temporada. Así que un interesante duelo. Veremos cómo se plantea la situación en el equipo de Damian Lillard, también con varias caras nuevas, en el que podemos llegar a encontrar a un contendiente, o al menos uno de los equipos que puede complicar en el oeste, y también un Sacramento que a priori se presenta como la última temporada, no uno de los candidatos, pero que evidentemente con los nombres que tiene, ahí lo estamos viendo en pantalla, los 5 partidos que vamos a tener esta noche. Evidentemente, al ser East Time hay que agregarle 2 horas por la diferencia horaria que hay con nuestro país, así que la jornada arranca a las 9 de la noche y va a terminar cerca de las 3 de la mañana, así que se vuelven las madrugadas fuertes por culpa del NBA, pero va a valer la pena seguramente, porque más allá de que son juegos de pretemporada, siempre está bueno ver NBA, y más cuando llevamos 2 meses ya sin actividad, así que va a ser el regreso tan esperado de la liga más importante del mundo. Un café, una cerveza y a disfrutar de lo que son estos partidos. Por el lado de Los Ángeles, los dos equipos, las dos franquicias que se van a estar enfrentando, Emi decía muy bien, es un duelo un tanto descafeinado por el hecho de no tener a una de las partes del atractivo que tiene este juego, que es básicamente enfrentar a Paul George y Kawhi Leonard contra LeBron James y Anthony Davis, o al menos saber que esas dos duplas son las que hacen brillar a los equipos en gran medida. Paul George, que acaba de firmar un contrato, una extensión, mejor dicho, de contrato hasta 2025 con los Clippers. Fue un motivo de burla constante en estos últimos días la declaración de que quería retirarse como jugador de Los Ángeles. Bueno, de alguna manera dijo, miren, esto es verdad, 2025 va a ser un veterano ya importante Paul George, y firma por $190 millones garantizados, que pueden llegar a ser hasta 226 con ciertos objetivos. Así que Paul George para rato en estos Los Ángeles Clippers. Hay que ver qué hace Kawhi Leonard, porque su contrato termina antes, tiene opción de jugador. Eso puede llegar a decantar en la salida del ex jugador de San Antonio Spurs, porque todo depende de la competitividad que tenga este equipo y de cuánto puedan ganar en ese tiempo. Paul George, en entrevistas previas en estos últimos días, dijo que están locked in, como dicen ellos, están enfocados en ganar
el campeonato de la NBA luego de esa decepción que fue perder con los Denver Nuggets tras estar 3-1 arriba en semifinales de conferencia, pero no solo el resultado, sino cómo lo hicieron, lo mal que se encontraron en la cancha, los problemas en el vestuario, la falta de química, luego la salida del entrenador, de Montrezl Harrell también. Muchas cosas que se fueron dando en este receso y en el cierre de los playoffs pasados, que le dejó un mal sabor de boca a este equipo de los Clippers, y van a tener que revertirlo con gran aporte de sus 2 estrellas. Pero por el otro lado también tenemos un horario bastante cercano, no sé si es el mismo, me parece que es media hora después, un Kings Blazers muy interesante, porque es ver cómo está ese núcleo joven de Sacramento con De'Aaron Fox, ya sin Bogdanovich en el equipo, con Marvin Bagley Jr., y del otro lado uno de los equipos que mejor se reforzó en este mercado, que es Portland, con sus estrellas sanas, esperemos, Damian Lillard y CJ McCollum, al igual que Yusuf Nurkic, que son los que conforman ese Big Three, y Robert Covington. Tenemos muchos jugadores muchos equipos, mejor dicho, que se han reforzado bien, pero Portland de alguna manera mantuvo esa coraza que le permitió entrar a los playoffs de forma sorpresiva, tal vez, por cómo se dio la temporada, no por el rendimiento de Portland, sino por la pandemia en general, pero que lo invita a pensar que puede llegar a tener un nivel mucho más alto en esta. Entonces, ya empezar a ver lo que hace Damian Lillard, lo que hace CJ McCollum, es interesante, así que vale la pena quedarse hasta la madrugada viendo NBA esta noche. Exactamente, la verdad que bueno, una gran cantidad de equipos, también sobre todo teniendo en cuenta que varios, en total 6 de los 10 que van a estar compitiendo esta noche, no tuvieron la posibilidad, o al menos no fueron elegidos por nosotros en los Power Rankings entre el este y el oeste, así que también vamos a tener la posibilidad de ver, bueno, evidentemente, qué es lo que puede llegar a presentarnos cada uno de esos equipos, que más allá de que quizás nosotros no los hayamos puesto en zona de playoff para la próxima temporada, evidentemente todos tienen algo que presentar, y varios de ellos hasta pueden llegar a darnos la sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta quizás lo que va a ser el rearmado de los Detroit Pistons con la gran aparición que puede llegar a ser el recientemente drafteado Killian Hayes. También lo mismo podemos llegar a encontrar por parte, bueno, evidentemente Houston Rockets, más allá de que bueno, yo lo puse sí en el 7º puesto, pero Lea no, en su Power Ranking del oeste. También vamos a estar encontrando un equipo que con todo esto que se generó por la posible salida o no quizás de James Harden, ver cómo se arma el equipo, un DeMarcus Cousins que en condiciones sanas físicamente, y lo mismo también para John Wall, pueden plantearse como uno de los grandes equipos para la próxima temporada. Así que evidentemente van a ser buenos partidos para empezar a conocer un poco lo que va a ser esta nueva temporada del NBA, en la que también vamos a tener varios juegos mañana. También se va a estar dando el posible debut de Facundo Campazzo enfrentando a los Golden State Warriors, y también el resto de los equipos que va a estar haciendo su debut. Al menos una buena mayoría de los que no jugaron, de los que no juegan esta noche, también lo van a estar haciendo en la jornada de mañana, también como para poder ir viendo al resto de los equipos y también ir conociendo cómo se van desarrollando las distintas piezas en sus respectivos equipos. Viendo un poco la jornada de mañana, 4 partidos hiper interesantes, comenzando con los 2 de las 10 de la noche acá en la Argentina. Minnesota Timberwolves, la franquicia dueña del número 1 del draft, de Anthony Edwards, con Karl Anthony Towns, con D'Angelo Russell, con Ricky Rubio, esperando obviamente por el desarrollo de ese núcleo joven ante los Memphis Grizzlies, el equipo que estuvo más cerca de entrar a los playoffs de los que no clasificaron, obviamente. Perdió el play-in con Portland Trail Blazers, pero tiene un futuro enorme, obviamente, con Ja Morant a la cabeza. A las 10 también Milwaukee Bucks ante Dallas Mavericks, el equipo de Luka Doncic, que va a contar mejor dicho, no va a contar con la presencia de Kristaps Porzingis, que es muy probable que se pierda el inicio de la temporada regular, pero siempre ver al esloveno y
creo que más importante aún en esta temporada, donde puede llegar a dar el salto total y ser uno de los máximos candidatos al MVP, tal como lo fue durante mucho tiempo en la anterior, es un motivo de prender el televisor y ponerse a ver ese partido. Del otro lado, Milwaukee, sin saber si Giannis va a firmar o no, con Jrue Holiday en el equipo ya, una adquisición de las más importantes que tuvo este mercado, y con la noticia de que James Harden los tiene como uno de los destinos preferidos en este derrotero que está haciendo para ver si se va, si se queda. Claramente se quiere ir, pero está viendo dónde y cómo y cuánto ceden y qué le da el otro equipo para contentar también a los Houston Rockets. Pero Miami Heat, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers son los 4 destinos que él pretende y que quiere para su nuevo futuro. Obviamente son todos contenders, todos equipos importantes. El finalista de la NBA, el equipo que suma a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Milwaukee Bucks, que viene siendo 2 temporadas consecutivas el uno del este y de la NBA en general. Y Philadelphia 76ers, un equipo que compite siempre en la conferencia del Este y que muy probablemente tendría la chance de pelear por el título si sumara un talento como Harden. Pero hace pocos meses, antes de que termine la temporada 2019-2020, salieron unas declaraciones de James Harden diciendo que básicamente Giannis Antetokounmpo no tiene talento o que es muy fácil hacer lo que hace, de volcarla y correr teniendo la chance de medir 2,10 metros, que eso no requiere ninguna habilidad. Es raro que haya puesto a Milwaukee en ese lote, sobre todo porque Milwaukee no le puede ofrecer mucho, más allá de desprenderse de alguna figura del calibre de Middleton y llenar ese paquete con picks, con jugadores jóvenes como DiVincenzo. Pero no creo que sea el paquete, el ofrecimiento más interesante que le pueden hacer a los Rockets. Exactamente, es quizás un poco difícil de imaginar qué es lo que puede llegar a suceder si James Harden efectivamente va a Milwaukee, pero a priori me parece que es entre los 4 equipos el que menos ventajas puede llegar a tener de cara a un posible traspaso, además teniendo en cuenta cómo está armada la franquicia de Milwaukee para la próxima temporada. No hay muchas piezas claras que puedan llegar a emigrar hacia la franquicia de Houston para darle lugar a James Harden. Evidentemente todos querrían tener a un jugador como él en su plantilla, no por nada es uno de los mejores anotadores de los últimos años y también un jugador que en condiciones normales suele promediar 30 puntos por temporada, inclusive llegando a topes de 40 en algunos pasajes del curso, y evidentemente estamos hablando de un jugador que podría encajar en cualquier franquicia si se tratara de entregarle la pelota y simplemente permitirle jugar. Ahora, teniendo en cuenta que Milwaukee tiene al 2 veces MVP de temporada regular de las últimas 2, y también un equipo que quizás difiere un tanto en su filosofía de juego, evidentemente habría que hacer muchos cambios para poder lograr que termine de encajar de la mejor manera. Por eso mucho se comenta que Milwaukee no terminaría de ser el mejor lugar para el arribo de la barba. Ahora, si hablamos de los otros 3 equipos, evidentemente ahí sí podríamos encontrar quizás modelos de juego más similares o más fáciles de adaptar a lo que Harden podría llegar a pretender, por esta cuestión de que, bueno, en Brooklyn hay un equipo que, más allá de que tiene 2 estrellas, recién en esta temporada van a poder jugar juntas, es decir, no va a ser tan fuerte el impacto, por llamarlo de alguna manera, en el que podría llegar a incidir o podría llegar a recalar en este equipo, como lo podría hacer en un equipo ya consolidado, más allá de que, por ejemplo, tenemos el caso reciente de que justamente Durant llegó a los Warriors con Curry, con Thompson, con Green, y fue el MVP de ese equipo. Entonces, estamos hablando de una figura que ya pasó por esa situación, que entiende de lo que puede llegar a tratarse la llegada de James Harden, aunque en este caso estaría de la vereda de enfrente recibiéndolo al tercer jugador que podría ser el jugador franquicia de los Brooklyn Nets.
Después también obviamente está la posibilidad de irse a los Philadelphia 76ers con Daryl Morey como jefe de operaciones de ese equipo, y también seguramente lo va a querer para su nuevo equipo, como para poder empezar con el pie derecho, tanto dándole a los fanáticos de Philadelphia un jugador como Harden, como así también darle el lujo a Doug Rivers de incorporar a una pieza más que valiosa para el equipo, como lo podría hacer James Harden, pero evidentemente también hay que ver si se desprende de alguna de sus dos grandes figuras que tiene en ese equipo, quién puede llegar a ser. Evidentemente y casi seguramente sería en este caso el australiano Ben Simmons, porque muy difícil sería jugar sin Joel Embiid. Si llegara a ir Harden, sería quizás un rompecabezas bastante difícil de armar. Y después evidentemente lo que puede llegar a darse en Miami con otro que podría ser catalogado como un super equipo, por esta cuestión de que es el último finalista por el lado del este, que tiene a Jimmy Butler, a Bam Adebayo, a los jóvenes Robinson, Robin Ann, Goran Dragic en la base. A ver, es un equipo que tiene muchos jugadores que no necesitan tanto la pelota para poder jugar de la mejor manera, y es verdad que Harden sí es un jugador que la necesita, así que prácticamente más allá de que la creación de juego podría pasar por todas las piezas del equipo en general, el que más tiempo la pasaría a tener sería Harden. Pero me parece que quizás armando un top 3 o un ranking entre estos 4 equipos, en el que justamente todas las franquicias son de la conferencia este, parte como gran candidato Brooklyn, segundo Filadelfia, tercero estaría Miami, quizás en el cuarto lugar un poco más alejado y ya un poco sacándole las pocas chances que tenía, recién estaría Milwaukee. Sí, sin dudas. Hay algo que es imposible de sacar del debate y del análisis de esta probable salida de James Harden, que es que va a perder, si es que finalmente se da el traspaso, va a perder tiros, va a perder cierto protagonismo, porque no hay un lugar en el mundo del básquet de la NBA que le pueda ofrecer lo mismo que le está ofreciendo Houston en lo deportivo, que es básicamente ser el amo y señor de absolutamente todo. Eso puede llegar a pasar en otras franquicias, pero no son competitivas. Caso New York Knicks. Pero si va a donde realmente él quiere ir, que es un equipo con chances de pelear el campeonato, va a tener que hacer algo similar a lo que hizo Kevin Durant, que es insertarse en un sistema, también ceder parte de su juego y aportar desde donde el equipo necesita. Esto no quiere decir que Harden pasa a ser un jugador de rol, no, claramente va para ser la estrella o una de las estrellas, sea el equipo que sea, y si es que realmente se da el traspaso. Pero hay que hacer ciertos ajustes porque es imposible mantener ese tipo de ritmo, ese tipo de uso y de dominio sobre el juego de tu equipo en una franquicia en la que, por ejemplo, podés tener a Kevin Durant en el mismo equipo, o a Kyrie Irving, o a Bam Adebayo, a Jimmy Butler, a Joel Embiid. Entonces es difícil mantener ese tipo de ritmo, y James Harden supongo que lo entiende, y sabiendo que es lo más importante para él ganar un campeonato, me parece que va a hacer eso por el simple hecho de que si no estaría pidiendo un traspaso y se quedaría en Houston a hacer 45 puntos por partido y seguir rompiendo récords de anotación, porque es algo que puede hacer tranquilamente aún el equipo no compita. Entonces, así el equipo no compita, perdón. Entonces, es algo que hay que analizar y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de este movimiento que se puede dar y que cada vez es más fuerte. Pero Milwaukee, como decíamos, no parece ser un destino favorable ni para la franquicia, ni para él, ni para lo que recibe Houston, ni para absolutamente nada. Así que veremos si sale de la lista o si es un trascendido que lo metieron ahí porque sí. Por el otro lado, Houston tiene que pensar en el presente más que en el futuro, y a excepción de que ya tenga cerrado un traspaso y no lo sepamos, John Wall y DeMarcus Cousins son su presente más allá de lo que pase con Harden, y van a tener que ver cómo obviamente funcionan y se desarrollan estos dos jugadores que son cracks, son all-stars y llegan al nivel que alcanzaron en otros tiempos, pero no sabemos cómo están, no sabemos si están sanos,
se supone que sí, se supone que están en el mejor momento de su carrera físicamente hablando en los últimos tiempos, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana y no tenés una certeza de que puedas contar con tus jugadores. Así que va a ser interesante y a la vez complicado ver cómo Houston tiene que probar, entre comillas, a John Wall y a DeMarcus Cousins. Muy distinto es lo de Christian Wood, un jugador que viene en pleno ascenso, que le puede dar muchas alegrías a la franquicia de los Rockets y que va a ser también muy, muy atractivo de ver a la hora de pensar en que tiene que compartir el juego interno con una estrella del calibre de Bobby Cousins. Tenemos unos minutos para analizar un poco, al menos, o hablar un poco ya de lo que es el debut, lo que va a ser el debut de Facundo Campazzo en los Denver Nuggets, en una pretemporada obviamente, pero con el añadido de que tiene enfrente a uno de los bases que siempre Chris quiso enfrentar y que no pudo por cuestiones de que, bueno, no fue al Team USA, no se lo cruzó en un Juego Olímpico, ni tampoco en un Mundial, y lo va a poder hacer mañana a las 22:30 de la República Argentina. Hablamos obviamente de Stephen Curry y los Golden State Warriors, un equipo que va a depender muchísimo de Curry en esta temporada y vamos tal vez a ver la versión MVP del 2 veces ganador de ese premio. Pero del otro lado está Campazzo y es lo que más nos importa, así que podemos decir que se acaba la espera y vamos a poder ver a este señor que estamos viendo en pantalla con la camiseta de los Denver Nuggets, que por cierto es carísima, en acción en la cancha y disfrutando de la NBA. Exactamente, sí, finalmente, bueno, llegó el día, quizás uno de los momentos deportivos más importantes del año para lo que es el deporte en general en Argentina, porque bueno, no todos los días debuta un argentino en una de las ligas en la liga más importante del mundo, y evidentemente imagino que va a tener en vilo a todo el mundo que le guste al menos un poco el básquet. Lo vamos a poder ver en una cancha de manera casi oficial mañana por la noche ante Golden State Warriors. Va a ser, bueno, evidentemente uno de los momentos más recordados por él seguramente en su carrera. Va a tener la posibilidad de encontrarse en cancha con o Curry o Wanamaker. Imagino que va a estar prefiriendo la primera situación, porque en el segundo caso lo veo un poco más ganador al cordobés, pero sí va a estar más que interesante verlo emparejarse con el base que fuera MVP en el 2015, que tiene también 3 anillos de la NBA, y también va a servir mucho para ver cómo está Facundo. Evidentemente va a llegar después de varios meses de actividad con respecto a sus rivales y compañeros, porque recordemos que la actividad en España ya había arrancado en octubre, tanto la Liga Endesa, en la que tenía el Real Madrid como líder y, si no me equivoco, también invicto. En la Euroliga también estaba teniendo un buen presente, más allá de que el conjunto madrileño no estaba de la mejor manera y tenía récord negativo en el momento en el que él se fue. Pero de todas maneras va a llegar con un muy buen rendimiento. Ya pudimos verlo en los diferentes videos que presentó la franquicia de Colorado, en el que se podía ver buenas asociaciones con Jokic, con Chancellor, el otro europeo que tiene este equipo de los Denver Nuggets, además de Jokic. También, bueno, evidentemente la alianza que puede llegar a formar con Jamal Murray va a ser algo más que interesante y quizás de las más atractivas que podamos tener en esta temporada, y quizás la que más expectantes nos va a tener, por esta cuestión de que el canadiense evidentemente es el armador o el base titular, por decirlo de la manera tradicional, pero sí que analizando un poco la conformación de este plantel, y como también nos dijo David Carro en la entrevista, evidentemente si Mike Malone quiere darle un poco de descanso o menor desgaste al físico de Jamal Murray en ciertos pasajes del partido y permitirle que Facundo se encargue más de la creación del juego, bueno, ahí sí va a tener mayores responsabilidades. También, bueno, evidentemente otro de los factores que estamos esperando ver es el pick and roll con Nikola Jokic. Va a ser también muy, muy interesante y muy atractivo ver esta cuestión de que
el entrenador de los Nuggets, lo catalogó como uno de los 5 mejores armadores y jugadores de pick and roll en el planeta. Directamente lo puso ahí en un pedestal en el que no es fácil llegar si el entrenador te pone en el top 5 del planeta, más allá de que evidentemente te va a defender porque es uno de los tuyos, por algo lo habrá llevado a su equipo, que no por nada tiene a uno de los mejores internos del planeta, que también es un muy buen armador. Así que todos esos condimentos vamos a estar pudiendo develar mañana por la noche. Esperemos que alguna cadena lo pase por televisión, seguramente sea ESPN, y si no también buscaremos la manera de ver ese suceso, porque no teníamos un debut en la NBA desde la temporada en la que estuvieron Pato Garino, Nicolás Provítola, Nicolás Brusino, también varios argentinos, pero lamentablemente desde la temporada 2017-2018 que no tenemos un argentino. El último en jugar fue Manu, inclusive el argentino que más duró en la competencia también fue el último en irse. Y evidentemente ahora con la aparición de Campazzo se vuelve a alimentar todo esto que tiene y que está rodeado con la llegada de un jugador argentino en la NBA a un equipo muy, muy importante y uno de los contendientes como lo es Denver Nuggets, y también por la calidad de compañeros que tiene, que durante la última temporada y hace ya varios años también aseguraron un show. Y Campazzo, uno de los mejores jugadores, quizás el mejor base que tuvo Europa en los últimos años, se está uniendo a esa franquicia, así que vamos a poder disfrutar seguramente, si nos lo permite Denver, si no tiene alguna merma en su rendimiento colectivo, lo podremos tener también en playoff, y esperemos verlo durante mucho tiempo en la NBA, porque es un jugador que se lo merece y trabajó muchísimo para poder estar en ese lugar. Y como previa de este debut de pretemporada de Campazzo, vamos a estar viendo en pantalla la entrevista, viendo y escuchando obviamente la entrevista que le hicimos a David Carro Funes, que es el CEO de Fair Play Agency, así se dice la agencia de representación que es propia de él, y también forma parte de Octagon, que muchos la conocerán, es otra agencia de representación, una de las más importantes que tiene el mundo en general en cuanto a deportistas relacionados con el básquet. Tienen a jugadores del calibre de Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry, y tuvo mucho que ver con la llegada de Campazzo a la NBA, así que vamos a estar viendo y escuchando todo lo que le preguntamos. Habla de él, habla de la importancia de obviamente sentirse cómodo en una cultura tan internacional como es la de los Denver Nuggets, no solo con Nikola Jokic y con Jamal Murray, sus dos principales estrellas como figuras internacionales, sino también con muchos miembros del staff, de la gerencia, que tienen relación con Europa y pueden hacerlo sentir cómodo y como si fuera su segundo hogar a Facundo Campazzo. Así que presten atención a todo lo que dice, es una charla muy interesante, no por nosotros obviamente, sino por lo que cuenta David, y los esperamos para cerrar el programa luego de esta charla. Estamos acá con David Carro Funes, CEO de Fair Play Agency Sports, que es su agencia, y también representante de Octagon en Europa. Tiene mucho que ver con la llegada de Facundo Campazzo a la Argentina, a la NBA, mejor dicho, porque es la agencia que justamente forma parte de la representación del argentino. Te saludo, David, Leandro Carranza, Emiliano Iriondo, ¿cómo estás? Y bueno, te pregunto principalmente, ¿cómo se dio esa llegada? ¿Cómo lo vivieron desde adentro? ¿Cómo fue el desarrollo el arribo de Facundo Campazzo a la NBA? Bueno, pues la verdad que muy emocionante, porque es el sueño de Facundo. Hemos trabajado mucho, tanto nosotros por nuestra parte aquí, como todo esto nace con, evidentemente, toda una leyenda de Argentina como es Claudio Villanueva en esto de la representación, que además de socio, sobre todo antes es amigo. Y la verdad que ha sido una carrera complicada. Es uno de los acuerdos más difíciles, si no el más difícil que se ha hecho nunca para poder arribar a la NBA, porque tened en cuenta que nunca se ha pagado o se ha hecho una ingeniería financiera, como digo yo, para poder pagar un buyout de ese nivel, de cláusula de salida de esa cantidad, para poder llegar a la NBA. Se nos dijo 1000 veces que era
que era imposible y al final se consiguió. Y sobre todo, bueno, vivir la sonrisa de Facundo, la alegría, la ilusión, el poder estar con él en la llegada a Denver, en el viaje y ver cómo ha pasado todos esos días junto con su familia, junto con Consuelo y Sarita, pues la verdad ha sido una maravilla, ha sido un gran regalo, un tesoro que quedarnos para siempre, porque estás viendo a una persona que realmente está cumpliendo su sueño de niño y ve que lo tiene delante y que es real, ¿no? David, y bueno, y quería consultarle, bueno, precisamente mencionaba que pudo acompañarlo a Facundo en sus primeros días en Denver, bueno, ahora en este momento tuvo que volver a España, pero queríamos saber y conocer cómo fueron esas primeras horas de Facundo en Denver, en el estadio, sus nuevos compañeros, cómo fue toda la relación inclusive con los dirigentes de la franquicia de Colorado. Bueno, pues como os digo, con mucha ilusión, con mucha también mucha curiosidad, ¿no? De saber todo, cómo funciona todo, cómo va una franquicia NBA, ¿no? Por dentro y conocer enseguida a los nuevos compañeros, a los que ha visto por la televisión en la NBA todos estos años, ver dónde le tocaba en el vestuario, al lado de quién, ¿no? En qué taquilla. Bueno, ha sido un poquito raro al principio también por el tema del COVID, porque no estaba todo montado, preparado, el Ball Center, bueno, no tenía todavía todos los logos de los Nuggets o el pabellón, o el parque puesto, etcétera, etcétera. Luego ya lo han ido adaptando todo, igual que la llegada de la camiseta, ¿no? con tu nombre en la espalda, que como dijo Magic Johnson hace muchísimos años, ese es en el momento en el que es una expresión que he aprendido Argentina vuestra gracias a Facu, es la de me cayó la ficha, ¿no? Todavía no me cayó la ficha, decía, ¿no? Y bueno, a Magic le cayó la ficha cuando le dieron la camiseta de los Lakers con el nombre de Johnson, el apellido de Johnson en la espalda, ¿no? Y era un poquito también otro momento muy esperado, así como el de firmar el contrato oficial físicamente estando allí, ¿no? Que ya era un mero trámite porque estaba todo hecho, pero bueno, era un tema que él tenía muy en mente, ¿no? Y se hizo. Hasta pequeños detalles, ¿no? De estar montado en el Chevrolet que te da el equipo cuando llegas alquilado hasta que tú encuentras tu propio coche, pues dando vueltas por los barrios típicos americanos con las casitas buscando a ver dónde alquilar o dónde comprar, ¿no? Es una experiencia que es bonita si no la has vivido jamás y que es muy de película. Entonces, bueno, cuando vio el Ball Center y entró en la pista es un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Esa expresión de felicidad que le da, de escalofrío, de ¡guau! Estamos aquí, ¿no? Y la verdad que con la directiva, que era otra de los puntos de tu pregunta, pues muy bien, porque tened en cuenta que es una franquicia y eso forma parte, evidentemente, del trabajo que hemos hecho a la hora de elegirla, que aparte de ser ganadora, que para Facundo es muy importante por la forma que tiene de entender el deporte y la vida en sí, bueno, pues tiene muchos puntos de llegada a Facu, ¿no? De conexión, como es el tema de que esté Martín Aspocius como jefe de scouts allí, que fue compañero suyo en UCAM Murcia y han sido compañeros de vestuario y son amigos. Martín has ayudado muchísimo en la llegada del Facu estos días y antes, previamente, hablando con Tim Connelly, que es el jefazo, ¿no? el general manager, pero que es una persona cuya familia también proviene de Europa, que está muy acostumbrado a venir a Europa a ver los partidos de Euroliga, a conocer las diferentes ligas y países de aquí, con lo cual conoce al Facu perfectamente. No es alguien que haya tenido informes de parte de scouts internacionales de que Facu era el mejor base de Europa. Lo ha visto en directo muchas veces y sabe perfectamente cómo juega. Desde que está Boniface Ndong en el cuerpo técnico, que ganó la Euroliga con el Barcelona, que habla español, que sus niños hablan español, que está Jordi Fernández, uno de los asistentes más codiciados de la NBA, que es español de Badalona y que conoce a Facu perfectamente, que es amigo también de Rudy Fernández, que ha sido compañero del Facu hasta ahora. Bueno, muchas cosas que van a ayudar y que están ayudando, ¿no? A que la transición de Facu sea mucho más suave, mucho más agradable. David, dos cosas. Primero, ¿recordás de quién está al lado en el locker? Si te pongo en un aprieto no hay problema. Y segundo, recién hablabas de que obviamente tiene un tinte muy europeo esta franquicia, o internacional, por ponerlo de alguna forma, esta franquicia de los Denver Nuggets, obviamente con sus dos principales figuras
siendo jugadores internacionales, un serbio y un canadiense, y todas estos personajes que vos nombrás que de alguna manera le dan un carácter medio europeo, algo que se veía o se parecía en ciertos momentos a los Spurs de otras épocas, con Greg Popovich siendo el artífice de todo esto. Mi pregunta es, ¿tuvieron algún contacto con otras franquicias o cuando encontraron la chance de unirse a los Denver Nuggets fue básicamente cerrar el trato y ya está? No, evidentemente como ya os he dicho, hay un trabajo previo muy grande detrás, tanto por parte de Claudio como por nuestra parte. Alex Arasis, que es el agente directo de Octagon en Estados Unidos, gran amigo, es como familia. De hecho, estuvo en la Argentina en enero, porque yo me casé en la Argentina en enero, en Bariloche, así que Alex Arasis estuvo allí también. Y días previos estuvimos con Claudio. Somos un equipo de trabajo del que estoy muy orgulloso porque está, exceptuándome a mí, está formado por cracks. Así que la verdad que se lo agradezco mucho. Y hubo evidentemente más franquicias interesadas en Facu, por supuesto, que llamaron y que presentaron ofertas por Facu. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente no todas las franquicias de la NBA, porque ya tienes un trabajo hecho previo de quién interesa y quién no interesa, y dentro del salary cap, quién le puede ofrecer, quién no le puede ofrecer, lo que había que tener para poder llegar a un acuerdo de calendario de pagos con el Real Madrid, ¿no? Y así poder llevar adelante el sueño. Lo que pasa es que Denver, como bien has dicho, pues tenía muchos puntos a favor por ser una franquicia joven, una franquicia ganadora, una franquicia muy internacional, con una visión muy internacional del juego, de pasar mucho la pelota, de compartirla, con una estrella que este año pues debería ser All-Star, que ha explotado en los pasados playoffs como Jamal Murray, que es canadiense. Bueno, con Jokic, evidentemente europeo, que conoce a Facu 200%, que además han compartido un mundial. Son muchas cosas. Facu, si no lo llevo mal, sé que está en el lado del vestuario un poco más de los internacionales, la zona de esas taquillas, pero es que da igual, porque todos son, la verdad que lo que nos transmite es que todos han sido súper amables con él y se han portado muy bien con él. Entonces tenemos más clientes en ese equipo, de Monte Morris, por ejemplo, que es un poco el jefe del equipo, que ha renovado ahora también, una muy buena extensión de contrato, y que es un poquito el jefecito allí, el que quiere todo el mundo y el que aglutina, además fue de los primeros en llamar a Facu. Bueno, la verdad que el vestuario pinta muy bien la relación de todos los chicos, y eso ya sabéis que la química de equipo puede ser fundamental a la hora de la temporada. Y también pensando un poco también en su segundo año de contrato, ¿cómo cree que le va a ir a Facundo, tanto dentro de la cancha, con la evolución de su juego y todo lo que tiene todo lo que está relacionado al básquet, y también fuera de ello, lo que puede llegar a ser la adaptación, la nueva cultura, su familia? ¿Cómo imagina que se puede llegar a dar todo eso? Conociendo cómo es Facu y conociendo cómo es su familia, es que lo apoyan y lo quieren al 200%. Entonces, eso para un deportista profesional es importantísimo. Realmente, Facu tiene una familia que 3000% cada día en todo, ¿no? Y es una maravilla verlo. Pero es que él se hace querer muchísimo porque es un tipo excelente. Entonces, en ese aspecto, fuera del baloncesto, está más arropado, muchísimo más arropado que lo que estaba comentando antes ya dentro de la franquicia. En cuanto al juego, bueno, hay una cosa que tiene el Facu que es espectacular, que es que a pesar de ser el mejor base de Europa hasta el día de hoy, porque ya está en la NBA, él sigue abriéndose a este sueño o a esta etapa desde cero, como si tuviera que ganárselo todo. Es su forma de entender las cosas, su humildad, ¿no? Ese es el corazón que tiene. Eso solo va a hacer que le vaya mejor, porque no va a la NBA con ninguna actitud ya preconcebida. Va a la NBA como el que va diciendo, estoy aquí, tengo que trabajar desde el día 1 al máximo que pueda para ganarme estar aquí. En realidad ya se lo ha ganado, pero en su cabeza no se lo ha ganado todavía. Y eso es lo que va a hacer que triunfe, ¿no? Y es una opinión mía personal y he hecho alguna apuesta por ahí, creo que va a haber bastante facumanía en la NBA.
Esperemos, esperemos. Recién hablabas de Monte Morris, que es otro de los guardias que tiene este equipo de Denver, uno de los más productivos que tiene la NBA desde la banca, también siendo titular en muchos partidos, pero acá en Argentina era un debate que se tenía sobre cuál iba a ser el rol de Facundo Campazzo si Monte Morris renovaba, y es muy interesante lo que vos decís, que fue uno de los primeros en llamarlo, en hacerlo sentir parte del grupo. ¿Cómo ves esa relación de Campazzo con los jugadores que ocupan su puesto? Porque dentro de lo que ya sabemos que es el deporte en sí, es una competencia día a día, pero sana, pero al mismo tiempo vos me estás diciendo que el primero en llamarlo, uno de los primeros y en hacerle sentir que es su nuevo hogar, fue Monte Morris. Sí, lo que pasa es que al final la NBA es un mundo muy profesional y es un negocio muy cruel, basado en los números y en el rendimiento, ¿no? Facu sabe que desde el primer entrenamiento tiene que ir a muerte en la pista, pero eso no tiene por qué afectar a la química de vestuario si realmente tienes un equipo que está única y exclusivamente pensando en ganar, que es la suerte que tienen en estos Nuggets y la mentalidad que tiene gente como Monte Morris, como Jamal Murray. No tienen ningún problema en que Facu los presione en un entrenamiento a toda la pista y luego poder tener buena relación. Aparte también porque es un equipo muy polivalente donde pueden intercambiar posiciones. Monte Morris puede jugar con Facu a la vez, Facu puede jugar con Jamal Murray a la vez, evidentemente, porque Jamal puede ir más al 2, entonces Facu le quita la presión de tener que subir la pelota y organizar la jugada, dársela a él para que juegue el pick and roll y anote sus 30, 40 puntos como hacían en los playoffs, con menos carga física. Facu les da evidentemente una agresividad defensiva que no tenían y que les hacía falta. Y puede jugar también a la vez con Gary Harris, es decir, son muy intercambiables. Tú puedes encontrar una dupla por fuera, Gary Harris, Jamal Murray, puedes tener Jamal Murray, Monte Morris, puedes tener Facu, Jamal Murray, Facu, Monte Morris, Facu, Gary Harris. Es decir, al final va a haber minutos para todos porque la NBA es lo que es, ¿no? Es una temporada larguísima y muy dura. Y evidentemente además Facu viene con la forma física perfecta, porque viene de competir con el Real Madrid, pues 30 minutos el último partido que jugó, ¿no? 30 y pico. Entonces, eso también le va a ayudar. Y te consulto por un tema contractual que no estamos tan metidos en el tema, sí sabemos, pero no es algo que seamos expertos. ¿Cómo es la situación de Campazzo en estas temporadas? ¿Tiene posibilidad, o sea, en el contrato se contempla la chance de que sea traspasado o ya le garantizan que se va a quedar en los Denver Nuggets estos 2 años? ¿Cómo funciona? Bueno, la NBA no hay garantías para nadie, es decir, ni para Facu ni para nadie. Evidentemente él tiene 2 años de contrato garantizado ahora mismo con Denver Nuggets para formar parte del proyecto y para crear y seguir construyendo el proyecto con ellos, ¿no? Luego a partir de ahí entrará en la agencia libre. Decirte ahora mismo puede que no lo traspasen nunca y que durante la segunda temporada ya estemos negociando una extensión de contrato de nivel top. O que se dé un traspaso en cualquier momento y pueda entrar porque precisamente tenga un gran valor de mercado en ese momento el Facu y otra franquicia esté loca por tenerlo, ¿no? Esto en la NBA, pero vamos, tanto vale para el Facu como vale para James Harden, ¿eh? O sea, allí no, como le ha pasado a nuestro querido Ricky Rubio hace poco, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar. Evidentemente nosotros estaremos informados del tema y él lo sabrá todo, pero de momento lo que tiene son 2 años por delante en Denver, clarísimo, y no tienen ninguna intención de mandarlo a ninguna parte. Esperemos que así sea. Quizás una de las mayores preocupaciones, y más que nada pasa también por el resto de los internacionales que están en la NBA, es esta cuestión de que la temporada finalizaría como muy tarde el 22 de julio, que es precisamente un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Hay algo hablado con la franquicia respecto a la posibilidad de que se estire la temporada, la postemporada, si es que Denver repite las finales de conferencia o inclusive si tiene la posibilidad de jugar las finales? Si hay algo hablado con la dirigencia de la franquicia por este tema de que Argentina, bueno, evidentemente, como todos sabemos, tuvo la posibilidad de quedarse con la medalla de plata y llega como uno de los candidatos a Tokio. ¿Hay algo hablado con la franquicia respecto a qué puede llegar a pasar? Evidentemente si están peleando no creo que lo liberen, pero sí va a ser un factor importante a la hora de pensar en el equipo también de Argentina, porque imagino que él también quiere jugar en Tokio.
Bueno, evidentemente no voy a explicaros yo desde España lo que significa la selección argentina para Facu, ni viceversa, ¿no? Lo sabéis muy bien. No hay que hablar nada con la franquicia porque la franquicia forma parte de la NBA y la NBA ya ha establecido las fechas a propósito para que no se solaparan con los Juegos Olímpicos organizados por el Comité Olímpico Internacional, con lo cual ya está estamentos más arriba de lo que viene a ser la negociación nuestra propia con la franquicia, ¿no? Esperemos que, y se sabe que, bueno, que esa fecha es, sí, un día o dos antes, tal, bueno, si llegan, ojalá lleguen los Denver Nuggets tan lejos, porque eso supondría esa fecha que habrían batido a Los Ángeles Lakers o a quien sea en la final de conferencia del oeste y estarían en la final de la NBA, que imagínate, ¿no? Que desde qué temporada estaríamos hablando, ¿no? Pero bueno, pues habría que coger el avión rapidísimo y al día siguiente, en plena forma física, presentarse a los Juegos, ¿no? Eso, no queda otra, pero eso, como he dicho antes con lo de los traspasos, eso va a ser igual para LeBron James si se presenta a los Juegos Olímpicos, como esté, o para Anthony Davis, pues van a tener que coger el primer avión y irse a Tokio a competir. Eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Y evidentemente siempre coordinándolo con el equipo nacional. Perfecto. Bueno, la última de mi parte, ya después lo dejo a Emi para que te haga la última también. Octagon es una agencia de representación que tiene grandes figuras, si mal no recuerdo, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry son algunas de ellas. ¿Cómo ves, esto más a rasgos generales obviamente, el impacto económico que ha tenido la pandemia del coronavirus en lo que tiene que ver con el espacio salarial, con las finanzas de las franquicias y cómo puede llegar a impactar en los salarios que se firmen próximamente? Hemos visto que en este mercado se han firmado salarios importantes, pero tal vez tenga un golpe económico la liga en las próximas temporadas. ¿Cómo funciona eso y cómo lo ves desde tu perspectiva, obviamente? Bueno, yo ahora ya soy más optimista. Antes estaba más preocupado por este salary cap, sobre todo porque estábamos viviendo el tema de Facundo y importaba mucho saber si iba a haber un cierre patronal o no, dependiendo de si llegaban a un acuerdo con el tema de la reducción del salary cap. Pero hay que decir que la NBA otra vez ha dado una demostración de una organización modélica, porque al haber organizado la burbuja de esta manera, como lo han hecho también, ha primordial el tema de la televisión. ¿Vale? El tema de la televisión es lo fundamental porque los ingresos televisivos son importantísimos. Cuando tú logras jugar una burbuja y priorizas que la televisión esté presente y que pueda llegar a todos hemos visto unos playoffs y unas finales de la NBA y son miles de millones de dólares lo que paga la televisión, salvas una gran cantidad de dinero para no tener que reducir drásticamente el salary cap. Entonces, teniendo una temporada como vamos a tener, de 72 partidos, es cierto, y si no el Star Game, es cierto, pero con baloncesto NBA, dentro de lo que está pasando en esta pandemia, créeme que soy optimista porque contando con el dinero de la televisión, la reducción que haya va a ser mínima y ahí estás viendo que en mitad de la pandemia los contratos que se han firmado en esta agencia libre, ¿no? O sea, acaban de firmar Paul George, si no me equivoco, son 195 millones de dólares y nosotros firmamos a Bam Adebayo en Miami por el máximo, ¿no? Y al final el dinero está ahí para los jugadores que lo merecen, va a estar ahí, porque la NBA ha hecho un gran trabajo junto con la Asociación de Jugadores para asegurar que se perdiera el mínimo posible, ¿no? Impacto siempre hay, es un impacto mundial, la NBA no es ajena, pero hay gente que hace mejor las cosas y gente que las hace peor. Aquí en Europa y demás, bueno, se ha hecho peor. Claro, y bueno, David, también la última de mi parte y ya lo liberamos por lo que resta del viernes. Quería consultarle primero por un nombre en particular, como es el de Luca Vildosa, otro de los representados de Villanueva, si es que existe alguna posibilidad, algún rumor, alguna charla o algún mínimo contacto que haya habido por parte de algún equipo del NBA para que haya mostrado interés al menos en el base. Y también, más hablando un poco general de los jugadores de España que están representados por usted, si es que también podremos tener en un futuro más incursiones internacionales en la NBA. Y bueno, sí, por supuesto, hay jugadores que van a estar en NBA por nuestra parte muy pronto. Bueno, uno de ellos es el drafteado Vit Krejci de Zaragoza, es el equipo donde está otro de nuestros clientes junto con Claudio, Sergio Hernández.
y que ha sido elegido en el número 37 del draft de la NBA, así que prontito lo veremos en la mejor liga del mundo y así pues evidentemente sí, va a haber más, que me va a haber más. Luka Vildoza, no voy a presentar yo a Luka Vildoza ahora, es el MVP de las finales de la ACB, que los mejores clubes de Europa, de Euroliga y que la NBA está detrás de Luka Vildoza y lo estarán, y de cada vez lo estarán más, por supuesto. Cuando llegue el momento de hablar de ofertas reales y de números, pues lo haremos, pero que Luka Vildoza tiene su futuro, tiene el NBA escrito en su futuro, es una cosa que esperamos todos, que espera él y que tiene calidad para que así sea 100%. David, muchas gracias por tu tiempo, te liberamos y obviamente esperamos que se cumplan esos deseos sobre Facundo Campazzo que nosotros también compartimos. Muchas gracias a vosotros, un placer la charla y nada, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos. La charla con David, la verdad que dejó algunas frases interesantes, no solo con el tema de Facundo Campazzo, obviamente que es lo más importante y por lo que básicamente lo llamamos y quisimos hablar con él, sino también con lo de Luka Vildoza, la importancia de que muchos internacionales lleguen a los Estados Unidos y a la NBA principalmente en los próximos años, cómo se relaciona el mercado de ese continente, que es el más fuerte de todos tal vez, pero también de todo el globo con la mejor liga del mundo. Entonces se genera una situación muy interesante y muy rica para el básquet en general y para el desarrollo de ese juego. También lo que dijo del espacio salarial, del impacto económico, que él lo ve de manera favorable, eso es muy bueno, y saberlo de alguien que está metido en todo lo que tiene que ver con los contratos y sabe más del tema que nosotros, nos alivia porque quiere decir que la NBA se va a mantener igual de competitiva y no va a tener que tener problemas justamente con algún cierre patronal, algún lockout, porque ha hecho las cosas bien. Así que muy interesante esta charla que tuvimos y esperemos que sea la primera de varias. Ojalá, esperemos que sí. Bueno, evidentemente dejó la puerta abierta para futuras comunicaciones. Esperemos que así sea, que lo podamos tener, no digo de manera habitual, pero sí cada tanto para conocer cómo sigue el presente futurista quizás de Campazzo en Denver Nuggets. Esperemos que bueno suceda como él mencionó, que puedan tener la posibilidad de quedarse en la franquicia durante mucho tiempo. Esto de que a partir del próximo año, si todo sigue de la manera o de la mejor manera posible, ya empiecen a tener charlas para extender el contrato y se pueda quedar en la franquicia de Colorado, que quizás es el anhelo de todos para Facundo Campazzo, del que también nos explicó mucho la importancia que tuvo su familia en la llegada al nuevo equipo, a este nuevo mundo que le representa la NBA. También lo que valoró en este aspecto de que Monte Morris, que como bien mencionabas vos, Lea, al principio del programa, fue el primero que se contactó con él, y que también mucho se hablaba de la posibilidad de la competencia interna para ver quién acompañaría a Jamal Murray en el puesto base, o por lo menos en el perímetro. La verdad que son puntos muy importantes y a destacar, teniendo en cuenta que llega tiene una nueva experiencia en un nuevo equipo. Es un nuevo mundo para él y que lo reciban de esa manera, con los brazos abiertos, todos declarando positivamente de él. Inclusive, bueno, comentó Mike Malone y también Facundo, que había puesto un video de cuando tira el pase de faja en el Mundial en China. Así que evidentemente para romper el hielo, las relaciones empezaron de buena manera entre Facundo y sus colegas, el cuerpo técnico, los dirigentes, que se mostraron muy conformes con su llegada. Así que evidentemente, si todo marcha como tiene que marchar, vamos a tener un argentino en la NBA para rato, y esperemos que Bolmaro llegue en cualquier momento, porque también sería muy, muy bueno, sobre todo también para el desarrollo del básquet, generar nuevos jugadores que tengan aspiraciones a llegar a la NBA. Esperemos quizás hasta inclusive Luka Vildoza, el tercero. Eso ya sería un poco hacer futurismo, pero evidentemente cuantos más argentinos haya en la NBA mejor, porque eso quiere decir que el deporte está evolucionando de la mejor manera posible,
y también evidentemente nos va a dar que hablar durante varios programas también a nosotros. Y cómo llegan también, porque no es que vienen siendo apuestas, son jugadores que han triunfado en Europa. Bueno, Bolmaro es la elección más alta o baja, como quieran verlo, en la historia de la Argentina, con superando incluso a Carlos Delfino, ni hablar de Campazzo, no hace falta ni decirlo, y Luca Vildosa, como decía David, viene de ser el MVP de las finales de la ACB, así que ¿quién no querría tener a un jugador de ese estilo en su equipo? De hecho, la gran mayoría de los clubes de Europa están o interesados, en el sentido no de haber preguntado por él, sino de saber del talento que tiene el marplatense, y eso es muy importante, porque llegar de esa manera, si es posible que en algún momento Vildosa o Deck, por ejemplo, lleguen a la NBA, quiere decir que vienen con pergaminos y vienen a jugar porque saben que su talento les permite tener un rendimiento acorde a lo que es la mejor liga del mundo, con todo lo que eso implica. Nos tenemos que ir, los vamos a estar recibiendo nuevamente el próximo martes, ya con un partido, esperemos, de Campazzo jugado en la NBA o con la camiseta de los Denver Nuggets, porque no se va a contar como oficial, pero para nosotros va a ser igual de importante, y supongo, creo que para él también. Así que vamos a estar analizando todo eso ya con los juegos de pretemporada, los equipos moviéndose y presentando en la cancha todo lo que venimos analizando e insinuando en la off-season y en el mercado, algo que nos importa y mucho, porque es básicamente lo que vale, lo que pasa dentro de la cancha, y lo vamos a estar viendo este fin de semana. Muchas gracias, Emi, y nos vemos el martes. Gracias a vos, Lea, y por supuesto nos encontramos el próximo martes a partir de las 5 ya con, si no me equivoco, todos los equipos, los 30 equipos, habiendo disputado al menos un partido de pretemporada, algunos también ya con 2 juegos. Vamos a poder analizar un poco más en profundidad lo que es el funcionamiento de cada franquicia, o al menos de las que más interesen o que mejor rendimiento demuestren en estos primeros partidos, porque evidentemente tenemos ya el regreso de la NBA a la vuelta de la esquina, nada más que una semana y media, es en 2 martes, si no saqué mal la cuenta, que ya regresa de manera oficial la NBA, y evidentemente, más allá de que quizás no tiene tanta importancia estos juegos de pretemporada, sí que sirven para ver cómo está cada jugador, cómo está cada equipo, y para ir conociendo un poco también el funcionamiento de cada franquicia. Así es, le agradecemos a Leo, que estuvo detrás de la transmisión, no participó con la cámara, pero está siempre. El abrazo para él, lo esperamos el próximo martes también. Vuelve la NBA, nosotros nos vamos hoy, pero los volvemos a ver el próximo martes con otro programa de crossover por Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.